Son las 9:34 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el economista Dani Bajar. Dani, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. San Miguel, un placer saludarte como siempre. He leído en Financial Times lo siguiente. ¿Se imagina usted que mañana el precio de su café, su hipoteca o hasta el valor de su salario dependan más de la Casa Blanca que de la Reserva Federal? No es ciencia ficción, es el debate real en Washington. ¿De qué nos habla el Financial Times con esta pregunta, Dani? César Miguel, yo creo que nos habla de la regla más importante o una de las más importantes reglas de la estabilidad macroeconómica, que es la independencia de los bancos centrales. Eh, y en Estados Unidos una regla que es sagrada, donde el Banco Central toma sus decisiones con respecto a la política monetaria, es decir, si la tasa de interés sube o baja, con el fin de controlar la inflación de manera autónoma y no depende de las decisiones del presidente de turno o del Congreso de turno. Y esto es muy importante para explicarlo más en criollo, entre comillas. Ujú. Eh, los el poder ejecutivo, el presidente, esto es algo que lo sabemos mucho los latinoamericanos, sobre todo en Venezuela, siempre van a tener la motivación de influenciar sobre el Banco Central, la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos. Por un caso muy sencillo, por ejemplo, es cuando el gobierno tiene un déficit presupuestario, es decir, el gobierno gasta más de lo que recibe por los impuestos que le cobra a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese, Ujú. ese déficit, hay básicamente unas cuantas maneras de cubrirlo. O piden prestado, es cuando el gobierno emite bonos y pide prestado dinero y cubre ese déficit, o le pide al Banco Central que imprima el dinero, Ya. porque el Banco Central básicamente tiene la maquinita que imprimen Ujú. los billetes, ¿no? Criollo, o sea, hoy en día es un poco más sofisticado que Ujú. eso, pero al final de cuentas el Banco Central es el que tiene ese poder. Entonces, cuando ocurre eso, cuando el poder ejecutivo, el presidente, tiene mucho poder sobre el Banco Central, esa dinámica ocurre y el gobierno tiene un déficit que la financia una impresión inorgánica o una impresión no, de dinero que no Ya. realmente era necesaria y eso genera inflación. Es el caso venezolano, ¿no? Es el caso venezolano clásico Sí. de libros de macroeconomía, ¿no? Que el Banco Central imprime, imprime, imprime y llegas a inflación y a hiperinflación, porque lo que está haciendo el Banco Central es cubrir los gastos del gobierno. La manera de evitar eso, obviamente, es mantener la independencia del Banco Central, de la Reserva Federal aquí, que es sagrada, es básicamente sagrada y es algo que Trump, el presidente Trump, ha amenazado significativamente desde que empezó su segundo mandato. Leo lo siguiente. Más de la mitad de los 94 expertos encuestados, esto lo reseña también Financial Times, esperan que tras el mandato de Jerome Powell, que indefectiblemente va a salir el año entrante, la Fed privilegie el empleo y tasas bajas por encima del control inflacionario. La presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, también advirtió que una Fed políticamente intervenida representa un grave desafío para la economía global. ¿Qué está temiendo la señora Lagarde, Dani? Bueno, hay un balance que existe en el mundo, en el mundo de hoy, que es un balance de facto, donde el Ujú. dólar es la moneda de reserva del mundo. Ujú. Es una moneda que genera confianza no solamente a los americanos, sino al resto del mundo. La mayoría de las transacciones del mundo ocurren en dólares, es decir, cuando Brasil hace comercio con Italia, lo hacen en dólares, en muchos casos, ¿no? A pesar de que ninguno de esos dos países usan el dólar como moneda oficial. Entonces, el dólar es la moneda es la moneda de reserva del mundo y no hay realmente los economistas piensan en general que no hay realmente un sustituto para esa moneda. ¿A qué me refiero? Cuando el Banco Central es independiente, mantiene esa fortaleza, esa centralidad del dólar, que también le conviene mucho a Estados Unidos. Pero cuando el Banco Central está
siendo amenazado por su independencia, en el sentido de que, por ejemplo, imprimen mucho dinero de manera inorgánica, el dólar pierde su valor. Es más, para todos los que viven en Estados Unidos, hoy en día somos 10% más pobres de lo que éramos hace unos 6 meses, porque el dólar se ha devaluado aproximadamente 10%. O sea, el dólar ha perdido su valor con respecto a otras monedas, un poco por todas estas dinámicas de amenazas del Banco Central. Entonces, cuando el dólar pierde esa estabilidad, eso genera un desequilibrio enorme a nivel global que realmente hoy en día no lo entendemos. No sabemos si esa moneda de reserva la puede suplantar el euro, Ujú. quizás no es un excelente candidato, si la puede suplantar el yen chino, si la puede suplantar, digamos, hay un sinfín de monedas que ninguna es realmente un candidato tan bueno como lo ha sido el dólar, porque el dólar se ha mantenido como la moneda más estable del mundo por décadas. Y eso hoy en día está en peligro. Yo sé que mi bolsillo se ha encogido, pero oírtelo decir así, soy 10% más pobre que hace 6 meses. Todos los que vivimos en Estados Unidos somos 10% más pobres que hace 6 meses. Suena muy, muy fuerte. Eh, estamos arrancando apenas hoy 2 de septiembre, el mes, donde va a haber una reunión y un pronunciamiento sobre las tasas de interés. ¿Qué puede ocurrir, Dani? La expectativa de los mercados es que las tasas de intereses bajen por 25, o sea, 25 puntos base, o sea, 0,25%. Ujú. Eh, y como aparece en la pantalla, hay una probabilidad de 88% que eso ocurra. Eso, digamos, es difícil saber, o sea, en teoría seguimos teniendo un banco central independiente y es una política que se veía venir, la inflación se ha mantenido controlada. Tú y yo siempre hemos hablado en tu programa una metáfora que creo que a tus oyentes les gusta, que es que la inflación es una enfermedad la cual sabemos la receta, el remedio, pero no sabemos la dosis. Ujú. La dosis es aumentar la tasa de interés poco a poco y después, una vez que la inflación está controlada, yo no creo que estamos ahí todavía, estar perfectamente controlada, pero se ha mantenido estable, un poco por debajo del 3%. Ya llega el momento de empezar a decir, bueno, podemos ir bajando poco a poco la tasa de interés. Y eso es lo que esperamos que pase en la reunión del Fed. Claro, la presión que existe o la tensión que existe entre la Casa Blanca y la Reserva Federal es que Trump quiere que esas tasas de interés bajen mucho más rápido, mucho más agresivamente, a pesar de que yo creo que hay un consenso entre economistas que todavía es muy temprano para empezar a bajar la tasa de interés, porque no Ujú. sabemos de los efectos que las tarifas van a tener en la inflación, o no sabemos realmente si la inflación está controlada o no, ¿no? Es decir, el Ya. enfermo se ve estable, pero no sabemos si la enfermedad completamente está fuera del sistema. Entonces, sacarle toda la medicina sería peligroso. Entonces, la van a ir sacando poco a poco Ya. y esta es la tensión. Trump le conviene a nivel de los números, digamos, en el corto plazo. Esto para mí, en mi visión, es un tema completamente populista. A Trump le conviene que bajen las tasas de intereses porque al bajar Ujú. las tasas de intereses se reactiva la actividad económica, ¿no? Ujú. Es decir, se hace más barato pedir préstamos, se hace más barato comprar casas, se hace más barato para los negocios emitir deuda. Entonces, se reactiva la actividad económica, pero claro, esto nada viene sin un precio. Esto también puede aumentar la inflación, ¿no? Porque mientras más Claro. actividad económica hay más inflación. No quiero hacer una ensalada rusa con todo esto, pero el punto es que el Fed está tratando de actuar de manera cautelosa, de bajar la tasa de interés muy poco a poco, mientras que la tensión entre la Casa Blanca y la Reserva Federal es porque Trump quiere que esa bajada sea mucho más agresiva. Y claro, si la Reserva Federal deja de ser independiente y le hace caso al presidente, entonces esas bajadas agresivas pueden realmente resultar en una actividad macroeconómica contraproducente para los Ya lo veo, americanos. ya lo veo. Hablemos de la señora Lisa Cook, Dani. ¿Qué implica el incidente, el impasse con ella? Bueno, Lisa Cook es una de las gobernadoras de la Reserva Federal. Está Jerome Powell, que es el jefe de los gobernadores, el presidente, digamos, del Banco Central, y hay un grupo, si mal no recuerdo, creo que son 7 gobernadores del Banco Central, que entre ellos toman las decisiones de si la tasa de interés, entre muchas cosas, pero entre ellos componen un comité que Ujú. toma las decisiones sobre la tasa de interés, se aumenta o se deja igual o se reduce. Ya. Entonces, en esta tensión,
donde están tratando, donde la Casa Blanca muy abiertamente está tratando de interrumpir la independencia del Banco Central. La manera más efectiva para ellos es tener gente en ese comité que le respondan al presidente Trump. O sea, esto es absurdo pensarlo, como lo estoy diciendo, y es absurdo pensarlo, porque realmente parece un país bananero. O sea, este es el Ujú. tipo de cosas que escuchamos en países en desarrollo, no en Estados Así Unidos. es. Entonces, el presidente no tiene la potestad de poner y sacar gobernadores de la Reserva Federal porque es independiente. Con tanta facilidad, eh, el presidente ya varias veces ha dicho que él quisiera remover a Jerome Powell, el Ujú. presidente, cosa que dice que lo va a hacer, desde el día siguiente dice que no lo va a hacer. Pero como tú dijiste al principio, él sí tiene que salir del cargo a mediados del año que viene, Ujú. pero ahora ha decidido atacar personalmente a Lisa Cook, que es una de las gobernadoras del Banco Central. Es una economista de la Universidad de Michigan. Es, por cierto, la primera mujer afroamericana que se sienta en ese grupo de gobernadoras del Banco Central. Y la ataca supuestamente porque ella cometió un delito. Estoy poniendo palabras de la administración. En algo de fraude, un fraude de su hipoteca. O sea, ella había comprado una casa y después él compró otra casa y declaró que las dos casas son viviendas principales, etcétera. Y usando esa acusación, el presidente Trump dice que la despide. Bueno, entonces ahorita está por verse si en verdad el presidente Trump tiene el poder de despedirla. Ella respondió poniendo una demanda al presidente Trump. Esto parece una novela realmente, pero es muy Ujú. preocupante. Y en esa demanda me imagino que ella, parte de lo que dirá en su defensa es que el presidente Trump no tiene el poder de sacar a un Ya. gobernador del Banco Central. Y bueno, pero todo viene de esta querencia muy clara y muy directa del presidente Trump de la Casa Blanca de controlar el Banco Central y eso es sumamente preocupante. Lo has dicho, Dani, una república bananera. Insólito, pero así es. Muchas gracias, Dani, por atendernos en esta mañana. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. El economista Dani Bajar desde Washington.